Buenas, Ahora sí. ahora sí. Hola Lu, Hola, buen día. buen día. Vamos a prender acá un poco más de luz. ¿Se ve bien? Se ve bien. Bueno, Por las buenos dudas, días. Sí. algo que no comenté, disculpen, que las consultas que tengan, si les parece, las hacemos al final de la charla. Y pueden hacerlas a través del chat o si quieren pueden habilitar el audio y hacer las consultas que quieran, digamos, al final de la charla, si les parece. ¿Están de acuerdo? Perfecto. Muy bien. Bueno, antes que nada, perdona a los que ya están conectados y las que ya están conectadas. Tratamos de darle unos minutos más para que se sumen más gente, pero bueno, ahí está siempre el equilibrio entre premiar la puntualidad o premiar el retraso, no sé. ¿Se ve bien la pantalla? Sí, se ve en la presentación. Bien. Bien, perfecto. Bueno, entonces comenzamos. Vamos a presentarnos brevemente. Hay muchos amigos conectados, así que algunas cosas capaz que se reiteran, pero para quienes no nos conocen, nuestra agencia se llama Círculo Salvo. Es una empresa o un proyecto que comenzó en el año 2002, que comenzamos junto con Eduardo en el año 2002, cuando recién egresamos de la facultad, y que ha tenido distintos momentos en la historia del proyecto, ¿no? Al principio nuestros primeros proyectos estaban vinculados al desarrollo de sitios web, que combinaba un poco la gestión de los contenidos con el diseño y el desarrollo propiamente de las plataformas de Internet. En ese momento, para que tenemos a alguien, Javier, se ve toda la ventana. De Acrobat. Con F5. Control. Dame un segundo, Mauro. Cerralo porque aquí se veía pantalla completa. Bueno, como decía Javi, empezamos cerca de 2002, o en 2002. Ahí, Mauro, ¿te parece? Demora un Digamos a la poco de Mauro. demora un poco en ponerse en pantalla completa. Ah, ok. Ok. Más que volvemos a compartir. Ahí está mejor, bien. Ahí está mejor, bueno, bien. Gracias, Mauro. Bueno, entonces, como les contaba, la historia del estudio en estos primeros años fue vinculado a lo que fue el boom de los sitios en Internet. Esto fue en los años 2000, o sea, era el boom de este tipo de proyectos. Y naturalmente, capaz que por nuestros intereses profesionales que recién empezaban, o nuestros vínculos laborales, que sobre todo Eduardo ya tenía en el campo de la comunicación, empezamos a hacernos, vamos a decir, a vincularnos con organizaciones, instituciones y organizaciones con distinta naturaleza, y este fue el puntapié o el inicio de nuestro recorrido por proyectos que de alguna forma tenían esta misma lógica, ¿no? Lejos o de costado a lo que es la comunicación comercial, siempre nos vinculamos a las organizaciones. Eso implica como algunas peculiaridades que están en varios aspectos, así del trato y de las necesidades, pero sobre todo en lo estratégico, ¿no? Hay algunos aspectos que hoy vamos a ver en particular que tienen que ver con qué peculiaridades tiene comunicar en una organización, en contraposición, que no vamos a hacer esa diferencia, nos vamos a focalizar solo en el tema organizacional, en contraposición con comunicar una marca o con comunicar un proyecto de tipo más comercial o profesional específicamente. Es interesante ahí algunas peculiaridades que tiene esto, y la primera creo que salta a la vista es que la contraparte que tenemos cuando trabajamos a nivel organizacional es un colectivo en general, no es solamente una persona. Si bien podemos tener un portavoz de la organización que es deseable para trabajar cualquier tipo de campaña o de comunicación organizacional, el primer desafío pasa porque uno tiene que ser
coherente, elocuente y sostener la propuesta adelante de un colectivo. Y eso quizás cuando se empieza, o cuando se es emprendedor, o se es más joven también, bueno, es algo que hay que disfrutar un poco a agallas porque vienen interpelaciones de todo tipo. Pero también es parte del desafío y de la gracia, ¿no? Es algo que está bueno y que te va fogueando, y también permite entender ciertas lógicas en los procesos de aprobación, por ejemplo, u otros tipos de compromisos a la hora de generar una campaña que los vamos a ir viendo un poco a lo largo de la presentación. Para comenzar la charla, vamos a estructurar el recorrido de los ejemplos que vamos a mostrar y los conceptos en 4 líneas, que son 4 líneas que vienen como de la planificación en comunicación estratégica. Esto es como lo más básico de nuestro métier, es decir, nosotros tenemos una formación en comunicación y el estudio, por el recorrido que comentamos, se fue como desarrollando en esa doble lógica, en la lógica del diseño gráfico o el diseño puesto en consideración frente a la planificación estratégica. La planificación estratégica en comunicación, en el sentido más estricto de lo académico, repasa estos ítems que ven a la derecha, que es un plan que, bueno, recorre varios autores, pero que todos coinciden en lo mismo, en un diagnóstico, en la definición de los objetivos, la comprensión de los públicos, la creación y el diseño de mensajes, finalmente la puesta en práctica de las acciones y piezas, la concepción de un presupuesto, la ejecución después del plan y finalmente la evaluación. Esto que es muy de libro, muy de manual, para nosotros es casi como la esencia de lo que hacemos, y por eso queríamos traerlo en esta primera placa. Es decir, estos son los puntos que nosotros para cada proyecto siempre ponemos arriba de la mesa, como la consideración de estos aspectos. Claro, a veces hablamos con Eduardo que no siempre lo hacemos pensando en ese orden tan metodológico, sino que a veces la definición de los objetivos o la comprensión de los públicos versus los mensajes es un proceso más homogéneo que se va dando siempre en el mismo lugar. Es decir, esta planificación recorre todos estos puntos aunque no funciona en ese orden. Además, como esta charla se enmarca en el mes del diseño, y nosotros somos parte activa de la Cámara de Diseño, y nuestra idea era no faltar a esta cita, un poco la idea era intentar encontrar en ese proceso, en esa metodología que habitualmente utilizamos, no solo aquellos puntos que tienen que ver con la comunicación, que es nuestra base de formación y el espíritu, digamos, que sustenta el estudio por sobre todo, sino encontrar los espacios en ese proceso en los que el diseño juega un rol especial, ¿no? Un poco esa es la idea de esta charla, y de ahí el concepto de valor y sentido. Entendemos que el diseño aporta valor y aporta sentido a lo que nosotros podemos construir en términos estratégicos a la hora de hacer un plan de comunicación. Entonces, bueno, hecha esta intro, un poco podemos continuar o empezar un poquito acerca de los distintos puntos. Bueno, lo primero es hablar de los objetivos, como este primer ítem de las 4 secciones que vamos a comentar. Para cada ítem vamos a hablar de 2 ejemplos concretos de nuestro trabajo, ¿no? Siempre que hablamos de objetivos es de alguna forma comprender cuáles son los objetivos que tiene una organización. Por las distintas experiencias que hemos tenido en estos años, hemos estado vinculados con organizaciones de todo tipo de naturaleza, desde algunas organizaciones que trabajan, por ejemplo, en pro de los derechos humanos, como otras organizaciones que trabajan en el campo de la promoción de una alimentación saludable, que es uno de los ejemplos que vamos a ver hoy. En cualquier caso, siempre nos preguntamos las mismas cosas, ¿no? Es decir, cuáles son las historias que tienen detrás, cómo se vienen comunicando, cuáles fueron sus experiencias en comunicación y en diseño, si son positivas, si son negativas, comprender todos esos antecedentes que son parte como de una mirada más compleja y más amplia de lo organizacional, ¿no? Y por otro lado, cuando viene el encargo, decimos, bueno, precisamos esto, lo llamamos porque precisamos esto, ahí comenzamos a entender, en función de las posibilidades de la organización, de todo esto que fuimos conociendo, fuimos averiguando,
¿Qué podemos ofrecer que ellos puedan cumplir? Es decir, intentar tener objetivos asumibles y no irrealizables, porque esto es muy común y le habrá pasado a cualquier colega, de que algunas de las propuestas que llegan a sus estudios o a sus trabajos son de una amplitud que son inabarcables, ¿no? Hay mucho también desconocimiento, y esto lo digo con mucho respeto, acerca de lo que se puede hacer en el campo de la comunicación. Es decir, no todo el mundo puede hacer una campaña pautando en el país del domingo, por poner un ejemplo, ¿no? Porque los costos son inabarcables para esa organización, porque no tienen forma de responder a una alta demanda. Es decir, todas estas preguntas son las preguntas que usualmente la organización debería hacerse, y nosotros acompañamos desde ese lugar como de asistencia en un primer momento, ¿no? Desde que empezamos nosotros con el tema al comienzo del estudio con sitios web para organizaciones y para algunos emprendimientos, siempre ocurre lo mismo, y aquí cualquiera de ustedes que trabajen en comunicación y en diseño también pueden comprobar esto, y es que las instancias en las que las organizaciones planifican su comunicación despiertan un montón de dudas y cuestionamientos que los hacen repensarse, reformularse, entender sus discursos, cuál es su narrativa, si son coherentes, si lo que apuestan por lo que te llamaron originalmente es coherente con lo que son ellos y con lo que pueden apostar, como decía Javier, por esas condiciones. Pero sobre todo es interesante que en los procesos de comunicación y de planificación aparece un cuestionamiento que hace que en general la organización se cuestione y vuelva a ganar legitimidad a la intención. Y en eso de pronto los objetivos comunicacionales originales se ven reformulados o cuestionados gracias a la aparición de un consultor o de una persona que viene desde fuera y que plantea ciertas preguntas que dentro de la organización no se plantean espontáneamente, naturalmente, por un tema de perfil profesional y porque no es ese su métier. Muchas veces ocurre esta cuestión de que uno va construyendo cuando trabaja a nivel organizacional y pierde ciertas perspectivas en algunos momentos porque no piensa todo el tiempo estratégicamente. Cuando comunicamos estratégicamente, estas preguntas que son cuestionantes son preguntas, pero estas preguntas se vuelven como claves para ir por caminos que sean como un poco más efectivos. Vamos a ver un par de ejemplos de trabajos que hemos hecho a lo largo. Pensábamos en no hacer una charla de portfolio, que obviamente siempre es un poco más aburrida, pero a su vez, ¿de qué podemos hablar si no podemos hablar de lo que hemos hecho? Entonces, lo que intentamos fue construir esta charla para presentárselas en base a este esquema que comentamos al comienzo, de un esquema general de planificación de diagnóstico, y bueno, ilustrar con algunos aspectos, con algunos proyectos, estos puntos que marcamos en los que el diseño tenía incidencia. No con la idea de que este diseño sea superlativo, pero sí para entender su rol asociado a la comunicación. Bueno, este primer ejemplo es un trabajo que hicimos en el año 2016 estuvimos asistiendo, apoyando al equipo técnico del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Esto es el instituto que lleva adelante las pruebas PISA, las pruebas Arista. De alguna forma es un instituto que es clave en las políticas educativas del país y que en los últimos meses o en los últimos años ha tenido cierto protagonismo, a veces bueno y a veces malo, porque bueno, sus cuadros directivos han renunciado. Bueno, la historia del INED en los últimos meses ha sido un poco, estuvo convulsionada, si se quiere, ¿no? El INED tiene como un componente ahí un poco, si bien es gubernamental, tiene como una directiva que tiene cierto grado de autonomía, ¿no? Se plantea como una institución que estudia de modo crítico el estado del arte de la educación en el Uruguay. En ese momento ganamos una licitación para desarrollar un producto que en sí mismo el llamado era muy sencillo, o sea, las bases las recuerdo, no eran muy complejas, que era generar infografías para lo que es su informe sobre el estado de educación del Uruguay. Este informe que sale todos los años y que de alguna forma da cuenta del estado, del momento actual de la educación público-privada en nuestro país. Entonces, en aquel momento tuvimos varias reuniones de discusión acerca de cuál era el carácter que tendría que ser representado a nivel visual. Y acá pongo en consideración esto que hablábamos acerca de los objetivos, ¿no? El INED venía con un informe
bastante grande, muy denso, muchísimas páginas, pero que en lo comunicacional y en lo visual era difícil de entrar, es decir, aquellos que podían ponerse a leer eran aquellos que eran entendidos en el asunto, es decir, aquellos docentes o aquellas personas ocupando cargos políticos tenían que tomar decisión frente a los aspectos de educación. Pero ellos evidenciaban que tenían poca incidencia en la prensa, sobre todo hacer circular esta información que era estratégica para el país. Entonces, el pedido y la discusión con relación vamos a decir, con el equipo técnico, que además ese equipo técnico estaba acompañado, tenía en su cuadro una licenciada en comunicación y una diseñadora, es decir, ya tenían como cierto expertise en generar comunicación, pero era de alguna forma amplificar los datos, ¿no? Entonces, como decía Eduardo, si bien la solución que nosotros desarrollamos no brillaba por sus aspectos de diseño, como ven, no tiene mayor, no es altamente creativa o hiper original, de alguna forma para el INED fue un cambio sustantivo en la forma en que los datos se expresaban, porque además de estar en el libro, acá tenemos una imagen del libro y de la presentación pública del informe, los gráficos o estos infográficos con los datos más importantes del informe se conformaban un kit de prensa que finalmente era al cual accedían los periodistas y podían hacer uso de estas mismas gráficas en portales, sitios web o diarios impresos. La idea era un poco conducir el foco a la hora de la lectura de estos informes, que por tratarse de un observatorio de carácter crítico, la interpretación quedaba un poco suelta al esfuerzo que pusiera cada periodista. La idea era mostrar algunas cifras que, si bien podían ser críticas en muchos de los casos, en otros eran logros también. Y a la hora de plantear estas infografías, nos planteamos distintos niveles de jerarquía, por ejemplo, en los destaques de los textos, acompañando como la idea de niveles de lectura, como ustedes sabrán, o si no lo saben, funciona un poco así. Existen distintos niveles de lectura cuando nos enfrentamos a un producto editorial, y esto quiere decir distintas profundidades a la hora de leer. Esto claramente se ve con los destacados en los periódicos, ¿no? Los colgados famosos. En este caso era un poco trabajar desde lo gráfico, apuntalando esta idea de distintos niveles de destaque. Y quiero una lanza por lo que decías, Javi, porque yo creo que las imágenes que estamos planteando acá son simplemente ilustrativas. Me parece que el trabajo no quedó para nada mal, y es un lindo proyecto que se hizo con mucho cariño acá adentro. Y otro comentario es que hicimos la marca del INED. Sí, nosotros ya veníamos trabajando con el INED en distintos momentos, acompañándolos con distintos proyectos de comunicación y a nivel del diseño de su identidad visual, pero como anécdota, por ejemplo, son cuestiones muy simples, pero que llevan mucha discusión, sobre todo cuando se trabaja con equipos técnicos, que es parte de lo que hacemos naturalmente por el tipo de vínculo profesional que tenemos. Trabajamos con muchas organizaciones que en sus cuadros técnicos tienen, como en este caso, formadores en educación, con posgrados, con maestría, economistas, sociólogos, antropólogos, licenciados en humanidades, en educación, arquitectos, bueno, lidiamos con otras profesiones permanentemente. Lo que fue definir, por ejemplo, cuál era el uso de las negritas, acá van a ver que hay 3 textos distintos y todos tienen negritas que van resaltando los aspectos informativos, fue un caso en sí mismo. O sea, me acuerdo de intercambios acerca de no resaltar salario o sí resaltar salario, para que esto se entienda, y ahí nosotros poder dar una explicación también, o un argumento de lo técnico. Bueno, si bien nosotros no íbamos a decir el eje de la comunicación, no nos compete a nosotros, pero sí articular la intención, que siempre es una intención política, en el sentido amplio de que hay una intencionalidad, ¿no? Es decir, por decir algo con un carácter específico, articularlo en lo visual. Y eso fue como el verdadero desafío de este set de imágenes que acompañan un libraco que anda por acá en la biblioteca del estudio, que se edita todos los años. Esa fue nuestra única intervención en el manual. Ellos después, y en ese momento estaban haciendo un llamado e incorporaron un diseñador gráfico, que creo que la centralidad de su trabajo pasa por concebir
este informe anual, entre otras tareas, por supuesto. Bueno, otro proyecto que vamos a comentar es un proyecto con el cual seguimos vinculados hasta hoy, que comenzamos hace más de 5 años, que es la Federación Panamericana de Lechería, ¿no? La FEPALE. Es una cámara, en términos estrictos en la organización, es una cámara de cámaras y de organizaciones que agrupan a distintas empresas y emprendedores del sector lácteo, esto es, productores de leches y de quesos desde México hasta abajo, ¿no? Si bien suena como contundente lo abarcativo, ellos, es decir, no llegan, a pesar de que lo que vamos a contar sí era el objetivo, no llegan directamente al público final, o no lo hacían porque están trabajando con otros articuladores en cada territorio, es decir, terminan trabajando con la Cámara de Productores de Leche de Paraguay. Es una organización de organizaciones. Claro, es como una organización, claro, una central de organización. Pero a su vez, como su propósito principal es promover el consumo de lácteos, indirectamente esto es una campaña de la federación, es decir, puede tener otros cometidos de la federación que trasciendan esta campaña. Era la primera vez en que nos enfrentábamos a una campaña que, si bien ya tenía algunos años, no había tenido el alcance que tuvo a partir de que entramos nosotros. No porque nosotros seamos magníficos, sino porque la campaña por primera vez sale a las redes. Esto se dio ya hace varios años, como 5 o 6 años, si no me equivoco, un poquito más. Y en realidad, a lo que quería reparar, para no hacer de esto una presentación de organizaciones una tras de otra, era un poco algunas definiciones de diseño en las que se vio obligada la campaña a determinarse, ¿no? O sea, el planteo de, bueno, ¿cuál es el público final? Que ahora vamos a conversar un poquito acerca de eso, la necesidad de definir tipografías, paletas de colores, una coherencia a lo largo de los distintos años que se ha dado, y están invitados a ver sialaleche.org, que es el nombre que ya tenía la campaña. Y bueno, transmitirles eso, ¿no? Cómo esas decisiones estratégicas a la hora de pensar en diseño tenían que ver con un objetivo que era salir por primera vez a las redes sociales y comunicar la campaña a los públicos que están allí. Y obviamente, perdón, ya termino, es que obviamente había como una idea mucho más conservadora de pronto, como muchas veces en Uruguay nos empezamos ahora, o hace un tiempo por suerte, a parar ante los públicos. A la hora de trabajar con una campaña de este carácter, uno se ve obligado como a retroceder en cierta mirada, ir un poquito más atrás y entender que las condiciones infraestructurales de consumo de redes no son iguales en toda Latinoamérica, mientras que en Argentina nos plantean por qué no usamos TikTok, en Guatemala nos dicen que todavía no usan Instagram, porque siguen en Facebook. Y eso también viene acompañado de quiénes son las personas que están allí, si son hombres, si son mujeres, si son amas de casa, si son tomadores de decisión o tomadoras de decisión, si son jóvenes. Entonces se generó un pool, una batería de imágenes y de elementos gráficos que nos permiten, a la hora de abordar nuevas campañas o determinados productos gráficos, buscar en esa especie de banco, de repositorio de soluciones gráficas, las más adecuadas para el público al que nos vayamos dirigiendo en ese producto específico de la campaña. Esto es, no sé, no aparecen aquí en la pantalla, pero es, no sé, tener un championcito, una estrellita, distintos elementos, estoy graficándolo un poco tonto, pero distintos elementos que permitan resolver cuestiones rápidamente. Algo que para muchos de ustedes, diseñadores y diseñadoras, será normal, pero que tiene que ver un poco con las definiciones de los públicos, que es hacia dónde vamos. Ahí, cuando hablamos de los objetivos de la campaña, en su momento la FEPALE tiene un apoyo de una multinacional que de alguna forma le da el sustento para generar toda su comunicación, pero recuerdo las primeras definiciones que tuvimos en torno a los objetivos que mencionaba Eduardo. Teníamos que salir como a la cancha a mostrar el trabajo que venía haciendo la organización desde hacía mucho tiempo, pero que no tenía apoyo económico. Ahora en ese momento lo tuvo. Entonces tuvimos que tomar decisiones que avanzaban en la comprensión de esos públicos, en la heterogeneidad de los públicos, y por otro lado, comprender un poco que era una organización que estaba estrenando su primera línea de comunicación, ¿no? Desde decisiones que avanzan en tener un lenguaje visual que se acerque
o se asimile a lo que sucede con los productos lácteos, porque hay una relación directa con lo que son los discursos comerciales, hasta el uso del español neutro en una de las campañas, en la primera. Sí, tuvimos que contratar a una persona en su momento que había trabajado mucho tiempo en Miami para que hiciera los contenidos en español neutro, para explicar, bueno, 1000 decisiones que se van de alguna forma, o son resultado de la comprensión de esos objetivos y en relación con los públicos, ¿no? Es hacia donde vamos. Y es hacia donde vamos, que es el capítulo 2 de nuestra presentación. Por favor, aquellos que quieran hacer algún comentario, si bien al final de la charla tenemos un espacio de preguntas y quieran que expliquemos algo más, quedamos a las órdenes. Sí, y como toda presentación o charla, si en algún momento resulta pesada, disculpen porque tampoco somos expertos en esto. Lo estamos haciendo del mejor modo que nos sabemos. Nos estamos conteniendo porque nos gusta hablar mucho, entonces estamos haciendo lo posible por hacer una presentación ágil. No, pero a veces uno se cuelga mucho a conversar acerca de algo que le genera entusiasmo, porque es su propia historia y su propio trabajo, y bueno, y capaz que el concepto quedó claro hace media hora, pero bueno, sepan disculpar. Bueno, ahora vamos a hablar de los públicos, que es como en este segundo eje, que es una instancia bien comunicacional, ¿no? Es decir, ¿qué sabemos de aquellos que van a recibir nuestro trabajo, ¿no? ¿Quiénes están del otro lado? ¿Cuánto tiempo tienen para dedicar a lo que hicimos? ¿Cuáles son los medios que consumen? ¿Sus intereses? ¿Qué vínculo tienen con la organización? ¿A qué otras organizaciones de alguna forma le prestan atención? 1000 variantes que terminan por definir una idea en nuestras cabezas, en nuestros escritorios, acerca de a quién le tenemos que dirigir eso. Naturalmente, son pocas las situaciones donde tenemos un informe de público. Por suerte nos ha pasado en más de una oportunidad donde tenemos un informe de quiénes están del otro lado, es decir, un trabajo hecho a nivel académico o de investigación por una consultora, por una universidad, por un instituto, que de alguna forma nos da una radiografía de aquellos a los cuales le vamos a destinar nuestro trabajo. Esto no pasa siempre, a no ser que estés trabajando con una organización con espalda, con mucho trabajo y con mucha inversión de fondos, ¿no? Pero en ese caso, lo que hacemos nosotros es volvernos un poco como antropólogos de la comunicación o antropólogos visuales y tratar de alguna forma de tener esas pistas para conocer quién está del otro lado. Esa noción de quiénes son los públicos, por eso planteamos ahí en el texto que puede ser más o menos informal, por esto que dice Fabi, de que en ocasiones contás con ese material de un modo estudiado profesionalmente, y otras veces pasa por el relato, por las entrevistas, por uno en la etapa de diagnóstico preocuparse por acercarse a la organización. Y es interesante que a diferencia muchas veces de lo que es un producto comercial, en donde muchas veces es más claro, bueno, el público es este o aquel, en las organizaciones el pool de públicos es más grande, ¿no? O sea, hay más variedad, hay otras organizaciones también que son públicos, y hay un público que es fundamental y en el que nosotros trabajamos muchísimo, que es el público interno. O sea, las organizaciones, a diferencia de lo que es una empresa, están obligadas a atender con productos de comunicación de la más diversa índole las necesidades de su público interno, ¿no? Desde capacitaciones hasta las formas de comunicación interna que ustedes puedan imaginar, esto define mucho la cultura de la empresa, o de la organización, perdón, me quedé pensando en la empresa. Define mucho la cultura de la organización, y entonces hay como un doble filo en eso, y es la necesidad de una organización de trabajar hacia adentro y hacia afuera con igual ahínco, ¿no? Bueno, este primer proyecto es un proyecto que hicimos hace unos cuantos años ya con el INDA, el Instituto Nacional de la Alimentación, y que fue una de estas veces donde pudimos tener un informe de los públicos que lo hicimos nosotros casi como una instancia de diagnóstico. Algo que me consta que algunas empresas de diseño lo hacen, pero otras no, porque faltan herramientas, porque falta tiempo o porque falta presupuesto, pero que desde el lado de la comunicación, es decir, desde la otra orilla, cada vez hace más, ¿no? Que es al menos tener un sondeo, no digo una investigación estricta, pero al menos sí un sondeo, una encuesta, un Google Form, una entrevista, varias entrevistas, un focus, o sea, cosas que de alguna forma te den la pauta de cuál es
¿quiénes están del otro lado? Nosotros en este caso teníamos claro a quién iba dirigido el material, y en ese sentido era como que no había tantas incertidumbres. Pero nos pasó de que entendíamos que podíamos cancherearle y decir, bueno, los jóvenes consumen esto, pero el rango en el que se manejaba este público no eran jóvenes de 15 a 20, eran desde niños de 6 años a jóvenes de 15 años. Y esos años son de muchísimo cambio y de un consumo visual bien diferente, ¿no? Los niños están mirando dibujitos animados, mientras que los de 15 están mirando, no sé, YouTube y productos, videos de pop. Entonces, perdón, que eso nos obligaba a no inventar, sino a acercarnos a ese público y conocer sus prácticas de consumo cultural y de consumo mediático para entender cuáles eran esos focos, dónde ellos ponían esos focos, y tratar de buscar lenguajes visuales que tuvieran que ver con eso. Algo que en lo intuitivo en general los diseñadores y diseñadoras suelen hacer, pero que en este caso puntual necesitábamos recorrer un camino efectivo, no sacar la guitarra y hacerlo por lo que nos parecía, nada más. Este proyecto consistía en el desarrollo de un manual de alimentación saludable para el programa Gol al Futuro, que es un programa de apoyo a jóvenes, adolescentes, diría niños, adolescentes, porque está en ese borde, que están comenzando su práctica deportiva de cara hacia el camino profesional, ¿no? El INDA los apoya con este manual, que fue construido con un nutricionista, y nosotros lo que hicimos en ese marco de diagnóstico e investigación previa de los públicos fue tratar de conocer desde sus intereses en redes sociales hasta el tipo de marcas que preferían, marcas de calzado que preferían a la hora de ponerse los championes para jugar al fútbol, ¿no? Eso nos dio un mapa bastante concreto de cosas que de alguna forma teníamos cierta intuición de que era lo que estaba pasando, pero que nos confirmó. Con el resultado de esto, finalmente se trasladó a lo que es la visualidad, desde elegir colores estridentes, es decir, hacia los colores más vibrantes, ¿no? Amarillo fluo, verde fluo, magenta, fuertes, y tener estéticas que se asimilaran de alguna forma a lo que hacían muchas marcas deportivas a la hora de vender sus calzados o sus prendas. ¿Por qué? Porque esto terminaba en el vestuario de los gurises. Entonces esto... No, y eso iba a decir, terminaba en el vestuario de los gurises y terminaba en la cocina de la madre. Porque acá se trataba de un tema alimentario y el público no eran solo los niños y los adolescentes, sí, sino que el producto resultara medianamente atractivo y claro para una madre o un padre que le estuvieran cocinando. Y ese factor no es menor, porque entonces es como un componente indirecto del público. Y ahí podemos entrar a un segundo aspecto de este tema de públicos que tiene que ver la jerarquización, ¿no? O sea, es habitual, y sobre todo, insisto, en la comunicación organizacional, que nos enfrentemos a una diversidad de públicos, no a un único público. No nos dirigimos como en la comunicación comercial a un único público. En general nos dirigimos a un grupo de públicos. Y en ese marco nos hemos obligado a tres cosas, ¿no? Uno es a mapearlo, es decir, a conocerlo, a tomarnos el trabajo de a partir, como decíamos, del análisis concienzudo o de las entrevistas o de diversas metodologías, enterarnos cuál es nuestro público, tomar nota de sus características, y luego también a ponderarlo, a decir, bueno, este público tiene este sentido para la organización, este público tiene tal otro sentido, y luego a jerarquizarlo. Quizás en esta campaña a nosotros nos era primordial llamar la atención de los jóvenes, porque ellos iban a llevar este manual a sus padres. Posiblemente si lo que estuviéramos haciendo fuera sencillamente un manual de alimentación del INDA dirigido a amas de casa, el lenguaje hubiera sido otro, ¿no? Entonces, ahí vemos cómo el diseño en realidad tiene un papel fundamental y cómo nosotros desde la comunicación tenemos que nutrirlo de información para que no sea una mera expresión artística que si bien es un componente fundamental, sino que esté conducido por algunos conceptos básicos de la comunicación, porque esa es la intención en el contexto de un plan estratégico, ¿no? Exacto. Bueno, pasamos a otro proyecto que fue una muy linda experiencia con la Alianza Francesa Montevideo, que bueno, el vínculo con ellos fue algo muy casual, porque venía una amiga de Eduardo a
ella de origen francés, y dio un concierto muy lindo en la Alianza. A partir de ahí nosotros la apoyamos en la comunicación. La Alianza se fijó en el trabajo que habíamos hecho y nos piden un primer presupuesto. Y la Alianza como institución es un lugar para hacer muchas cosas lindas, pero usualmente, claro, tienen un problema de financiación que es propio de las instituciones culturales. Esto lo digo con pleno conocimiento del asunto porque sucede así. Este trabajo, igual que lo anterior, lo hicimos, lo voy a recordar con Guillermo, un diseñador que trabajó con nosotros muchos años. Que ahora, Guillermo Barbie, porque Guillermo hay mucho. Guillermo estuvo trabajando en el estudio por más de 5 años, ahora está en España trabajando, se fue haciendo su maestría, pero vale recordarlo porque parte de estas ideas eran el resultado de las discusiones que teníamos con todo el equipo, ¿no? Con él, con Florencia en su momento también, y demás. Aquí el pedido concreto, y que tenía que ver con la puesta en escena de la cultura francófona en nuestro país, era poder llegar a todos aquellos que tienen cierto vínculo con la cultura francesa a través de imágenes, o sea, de fotografías contundentes, ¿no? Francia, o lo que es la cultura francófona, porque esto no solamente se limita a Francia, sino que también incluye a Bélgica, podríamos incluir a Bélgica, tiene un pool de fenómenos de las artes, las humanidades y la cultura en general que son ampliamente reconocibles, ¿no? Entonces, el objetivo que tenía la Alianza, bueno, era, como todos los años sucede, promocionar sus cursos y hacerlo de una forma un poco más efectiva, si se quiere, o tratando de atraer a aquellos públicos que tienen cierta sensibilidad frente al tema, frente a la cultura francesa. Y también como poner en evidencia cómo la cultura francesa, a pesar de no estar en el mismo momento en que estuvo, qué sé yo, en el siglo XIX, ya en decadencia al final, tiene todavía mucha vigencia. Entonces, muchos de nosotros, o algunos de nosotros, podemos distinguir, no a todos, pero sí a algunos de los personajes que están allí. Entonces, identificarlos es identificarnos también, ¿no? Esto que resulta como tan básico quizá, o que nos parece como obvio, nos permitía como generar un producto que le diera cierto carácter de vigencia a la propuesta de estudiar el francés. Resulta un desafío a veces plantear una cuestión así, porque es un idioma que no está en crecimiento y que se habla particularmente en 2 o 3 países y en ultramar. O sea, es como de un alcance muy relativo. Pero lo interesante del francés no es solamente la lengua, es la cultura, y esa era la historia de lo que intentábamos comunicar. Y algo interesante aquí, vinculado a los públicos, tiene que ver con esta historia de poder seducir a distintos públicos, porque las imágenes obviamente traen a personajes que no todos los públicos pueden reconocer, y también en algún modo es como decir, bueno, si vamos a jerarquizar en salir a vender esto en un lenguaje más juvenil, que llame la atención de un público especial que era el más joven, al que buscaba llamar la atención de la Alianza Francesa, cuando es una organización que también tiene otros públicos, de otras edades, de veteranas que se juntan a tomar el té y a charlar en francés, o veteranos, ¿no? Pero digo, existen otros públicos de la organización, pero jerarquizaron y jerarquizamos en ese mapeo este público más joven, que ya tiene un vínculo con el francés, que puede tener un interés, y que ellos en varios sentidos, en algunos tienen claro cuál es. Entonces, a lo que voy es esto de que, volviendo para atrás, cerrando este concepto, que las organizaciones en general no tienen un único público, tienen varios, y que cuando generamos planificación estratégica en comunicación, tenemos que poder ponderarlos y jerarquizarlos. En este caso, bueno, la campaña funcionó a nivel de afiches y tuvo algo también a nivel digital, y como decía Eduardo, su principal aterrizaje fue en centros educativos, aquellos que querían complementar sus estudios universitarios o liceales ya con el estudio del idioma. Bueno, para nosotros fue un muy lindo proyecto porque fue el primero con el cual nos vinculamos directamente con la Alianza aquí en Montevideo. Vamos a nuestro tercer eje, que es la construcción de mensajes, y que de alguna forma implica el pensar el qué decimos, ¿no? Es decir, comprender los discursos que finalmente van a garantizar, o creemos que van a garantizar la comunicación a partir del entendimiento de los mensajes, a partir del entendimiento de los objetivos, la comprensión de los públicos. Allí es cuando nos ponemos a pensar
cómo decimos lo que tenemos que decir, ¿no? La idea, que es la idea que subyace a cualquier línea de comunicación, es acercarse desde un lugar empático, ¿no? La comunicación estratégica, por definición, lo que busca es que la mediación generada por el diseño, por la fotografía, por un audiovisual, por cualquier medio en sí mismo, genere una comunicación franca, simple, transparente, casi como de un cara a cara. Y esto es el ejercicio que queremos hacer, es decir, comprender los atributos de la organización, entender quiénes están del otro lado y tratar o intentar hablar en el mismo idioma. Esto que parece como un poco obvio, no es tan obvio, y creo que ahí es interesante, una vez más, hacer la salvedad de qué incidencia tiene el diseño en esto, ¿no? El diseñador y la diseñadora no pueden estar ajenos a esto, no puede ser una instancia de lectura de briefing cuando uno va a diseñar para un producto comunicacional de una organización. Es deseable que el equipo de diseño se meta dentro de estas cuestiones, conozca de primera mano esos públicos, conozca detalles menores de, bueno, quién es la contraparte. Hay veces que los proyectos no tienen solo que ver con lo que idealmente debe un estudio o un consultor ofrecerle a una organización, sino con, por ejemplo, las condiciones que aparecen con la contraparte. Si vos tenés una directiva que es una piedra en el zapato, o tenés una contraparte que está realmente todo el tiempo empujando para que sea de un modo, no sé, nos pasó ahora a comienzo de año haciendo el Plan Nacional de Saneamiento. Y el diseño se veía todo el tiempo postergado porque el arquitecto que conduce el proyecto estaba encaprichado con que las condiciones del producto tenían que ser unas, y era como insólito. Terminamos haciendo un trabajo que casi no queríamos firmarlo porque era lo que el señor se le antojó. Si me está mirando en casa, le mando un abrazo. Es así. No puede funcionar así. El trabajo multidisciplinario en 2020 es obvio, y uno tiene que salirse del lugar de la estricta jerarquía y permitir que los otros entren a su espacio para poder dar aportes, ¿no? Y eso es un lugar proactivo que uno como consultor en comunicación tiene que tomar, pero que el equipo de diseño también tiene que tomar. Está bueno que el equipo de diseño no solamente reciba indicaciones, sino que el equipo de diseño avance a entender de primera mano quién es la contraparte, cuáles son las dificultades menores que condicionan un mensaje ideal, ¿no? Vamos a ver dos ejemplos en donde venimos, que reflejan un poco algo que venimos trabajando hace mucho. Este es el primero, que es un trabajo que venimos desarrollando junto al Instituto Nacional de Carnes, INAC, con el cual tenemos una relación de hace casi 2 años, año y medio. Y que llegó a nosotros gracias a Estado Gráfico, que fue una muestra que hicimos junto con la mesa de gráfico de la Cámara de Diseño. Sí, ellos hicieron un llamado a partir digo por esto porque me parece interesante mostrar la utilidad que tiene pertenecer a un colectivo como la Cámara de Diseño, que redunda no solo en los intercambios, en donde uno crece como persona y como profesional, compartiendo con un par, sino también con cosas concretas como esto, ¿no? O sea, participamos en una instancia de licitación que nos llevó a ganar una cuenta gracias a que fuimos vistos por hacer un evento junto con los compañeros y compañeras de la Cámara de Diseño, puntualmente de la mesa gráfico que fue en el Centro Cultural de España, Estado Gráfico, que volveremos en un momento. Este trabajo comenzó con la definición de la identidad de marca, un trabajo que tuvo la colaboración de Germán, que sé que está participando, está acá en la charla. Gracias, Germán. Germán es mi hermano, que además es diseñador, un excelente diseñador, y que colaboró en gran mejor persona, que además colaboró en lo que fue la definición primaria de la identidad, un trabajo que pusimos mucho empeño, mucha cabeza, mucha discusión. Recuerdo discusiones con él acá y con Florencia, que llevamos adelante el trabajo. Además se sumó al equipo de diseño nuestro, que estaba en ese momento integrado por Florencia Damiani, que ahora ya no está con nosotros, pero que también fue como el caso de Guillermo, una persona que dejó su marca aquí en el estudio y que de algún modo determinó nuestra visualidad, ¿no? Claro. En este caso es interesante el tema de los mensajes, porque de todo lo que venimos haciendo con ellos, voy a reparar en este aspecto que es lo que es la puesta en escena de la marca exportadora en otro país, ¿no? INAC está trabajando desde hace mucho tiempo en la promoción de las carnes en uno de nuestros principales mercados, sino el más importante para nosotros, que es el mercado chino. Entonces, lo que sucede es que
Uruguay, a nivel de promoción de carnes, está trabajando o está compitiendo con otros grandes productores de carnes del mundo, como es el caso de Australia o de Nueva Zelanda, por la proximidad con China, ¿no? Entonces, uno de los trabajos más interesantes que nos tocó desarrollar era comprender cuál era la visualidad, comprender, es decir, asistiendo al equipo de INAH, que además es un equipo muy profesional, que vienen trabajando y pensando muchísimo en estos aspectos, cómo era la visualidad trasladada a otros países. Es decir, tratar de que cuando un producto se proyecte, se venda en otro continente, con otra idiosincrasia, con otro idioma, con otra lectura de lo visual, de alguna forma respete aquello que nosotros entendemos por carne. ¿Qué pasa? Para un chino o para cualquier otro mercado fuera de la región cárnica por excelencia del mundo, como es Uruguay y Argentina, la diferencia entre un Angus, un Hereford, o un Cebú, o una vaca lechera, no es tan evidente, ¿no? Incluso nosotros en este trabajo que hemos hecho con ellos, hemos aprendido un montón de cosas acerca de las vacas, algo de las grandes o pequeñas grandes anécdotas que tenemos en el trabajo con las organizaciones, es que vamos aprendiendo cosas que a veces nos parecen insólitas, ahora son naturales, ¿no? Pero el manual de marca, que son las imágenes que están viendo acá, lo que hacía en este capítulo puntual, que refería a las fotografías, era indicar aquellas agencias o estudios de comunicación, publicidad o diseño que trabajaran con la marca de Uruguay Beef and Lamb en chino, como es la que está aquí, usaran un set de imágenes que además INAH ya tenía generado, un set de imágenes hermoso, pero sobre todo de qué cosas se podían mostrar. Por ejemplo, aspectos que son muy propios de la organización y de las políticas públicas en relación a las carnes, que todas las vacas que se mostraran a partir de Uruguay tuvieran la caravana, que es el registro que hacen vamos a decir, desde que la vaca se cría hasta que termina en el frigorífico, ¿no? Y eso es una condición casi de excelencia de Uruguay, porque Uruguay es de los pocos países, si no el único, que tiene un registro total de la producción cárnica, es decir, está todo mapeado, ¿no? Ahí lo interesante del rol del diseño era que, si bien INAH contaba ya con esta marca, que no fue diseñada por nosotros, sino que fue perfeccionada por nosotros en este proceso, y normalizada y ampliada en una batería visual inmensa, era poder generar un relato ordenado, ¿no? Una narración un poco marketinera, si se quiere, que ordenara el discurso de la carne a la hora de ser vendida. Y entonces se planteó este discurso en 4 capítulos que no viene al caso, y la idea era poder ilustrar cada uno de esos capítulos con una batería de imágenes específica que fuera coherente con lo que se estaba diciendo. Entonces, ahí aparecía la selección, que también la hizo Florencia con mucha paciencia, de poder determinar, bueno, INAH nos da 100 imágenes, cuáles 20 o 25 obedecen a cada una de estas 4 líneas, y por qué la representan mejor, y qué también no debemos mostrar, algo que es típico en un manual, pero que en este caso es muy sensible, porque es necesario no mostrar una cercanía demasiado profunda al animal para no generar una sensación de que este bichito lindo es el que me va a comer, no mostrar sangre, no mostrar el animal en malas condiciones. Hay un sinnúmero de aspectos que cuidan al producto. Y todo esto tiene sentido porque la experiencia, más sentido, digamos, porque la experiencia al salir de fronteras, en el vínculo de esto que estaba conversando Javier, de que nosotros mismos a veces no sabemos diferenciar la carne cebuina de la de Angus. Imagínense esto cuando es trasladado a China y cuando es una agencia de publicidad china la que debe generar mensajes para una campaña en chino para el mercado chino. Entonces, las anécdotas que nos han hecho el INAH acerca de esto son muy increíbles porque te encontrás con gente que nos caricaturiza como tiroleses junto con hombres vestidos de vaca para vender una carne. Entonces, es como que no, hay que ayudar hice como una descripción de una foto que nos contaron, de algo que ocurrió, pero el punto es que hay que apuntar a perfeccionar ese mensaje y a permitir que no se desvíe, que quien agarre ese brief tenga los recursos visuales necesarios para poder sacar adelante el mensaje como corresponde. Vemos el sí, estamos sí. de Vamos, sí, así no demoramos más. Pasamos a otro trabajo con una organización con la cual tenemos un vínculo hace muchísimos años, que es Amnistía Internacional. Ellos todos los años, como saben, Amnistía Internacional es una
organización internacional, como lo dice su nombre, que además tiene sede en Londres, y que todos los años saca un informe acerca del estado de situación de los derechos humanos en todas las partes, en todos los países del mundo, ¿no? A partir de sus oficinas regionales o nacionales, se van generando cierto estado de situación del asunto y hasta algunas recomendaciones que finalmente se vuelcan en un libro, que es un libro que de alguna forma va recorriendo también oficinas de derechos humanos de todos los países, pero que a veces el alcance público no es el esperado. Acá también nosotros trabajamos con un informe espectacular que había hecho la consultora Gallup, es una consultora enorme que hizo internacional, que había hecho un informe para Amnistía, para la oficina en Londres. Entonces tenía una descripción perfecta acerca de los públicos, y una de las conclusiones que sacaban era, bueno, la mayoría de los informes o de las comunicaciones que hace Amnistía son demasiado intelectuales o están dirigidos a personas con una formación académica alta, ¿no? Es decir, había un poco acercamiento a los públicos jóvenes, eran públicos adultos con formación, y eso es uno de los principales desafíos que nosotros naturalmente tratamos de integrar a partir de la lectura del informe y a partir de varias discusiones con el equipo de Amnistía en su momento. Una vez más, como ocurre con todos los que venimos mencionando, nosotros Amnistía la conocemos mucho desde yo personalmente desde hace 20 años, pero igualmente hace muchísimo tiempo que somos miembros y que estamos afín con la finalidad de la organización. Y vale decir de que la idea aquí era también tratar de hacer más amigable un producto que es muy denso. Entonces, también ahí el rol no fue únicamente el diseño, que fue fundamental, para poder hacer esta bajada, un poco como plantea Javier, de hacer más accesible la información y que la gente se vea tentada a bajar el documento, sino también tratar de analizar ese documento, rescatar los hitos más interesantes y hacerlo en función a ese reporte que plantea Gallup, y que nosotros estábamos muy de acuerdo, de acercarnos a los públicos con temáticas que puedan ser de su sensibilidad. A veces en organizaciones tan globales como esta, que nos ha tocado trabajar en pocas ocasiones con una organización tan mega, ¿no? Tan grande y tan global sobre todo, pasan por ella temas que resultan muy poco atractivos para trabajar en la región. Más allá de que puedan moverle la fibra a cualquiera y que, no sé, que estemos en contra de actos de violencia tremendos que ocurren en África, Asia o en Europa, a veces es necesario sensibilizar a los públicos con temáticas que les son un poco más familiares y no tan distantes. Y esa instancia de profundización queda a cargo del propio público, pero a la hora de comunicar es importante a veces privilegiar estar un poquito más cerca, o hacerlo en dosis, ¿no? Un poco de temáticas más ajenas y más cercanas, de forma de no hablar de algo que le resulta extremadamente intangible a la persona. Esto significó para nosotros no solamente trasladar a una gráfica ágil, simple y como de un acceso sobre todo a un público joven, que es uno de los principales objetivos de Amnistía, es poder tener incidencia y captar más socios en esos públicos de menor edad. Por eso la gráfica apela al collage y a una estética, diría, un poco más cool, si se quiere, pensar así, sino también comprender textos, o sea, resultados, conclusiones de ese informe, traducirlos en pequeñas preguntas. Como saben, las preguntas son un gancho casi inevitable para todas las campañas a nivel de Internet, o sea, sí, preguntar y apelar al otro. Estaban como sí, muy vigentes las preguntas. Eso significó para nosotros mucho trabajo de contenido, ¿no? O sea, trabajar con los contenidos, por nuestra formación, bueno, un poco en la interna. Eduardo es el que a veces avanza mucho más en estos aspectos, y significó mucho trabajo de leer el informe, traducirlo, segmentar, acotar, idas y vueltas con ellos. Ellos tienen un equipo que también le pone mucha cabeza al asunto, discusiones largas con Lucía y con Mauricio, que son nuestra contraparte allí, para dar resultado a esta campaña que funcionó hace un par de años. Como planteamos al comienzo, nuestro foco como estudio está muy puesto en la comunicación también, ¿no? Entonces quizás los ejemplos que ustedes como diseñadores y diseñadoras podrán tener su mirada crítica respecto de cuán virtuoso o menos virtuoso puedan ser los diseños que les estamos presentando. Para nosotros puntualmente no es el foco llevar a discusión
esa calidad de los diseños como si fueran los mejores del universo, sino entender de qué procesos surgen, ¿no? Y compartir esos procesos para que ustedes, en la medida que les interese, puedan incorporarlos o preguntárselos y perfeccionarlos o no hacer nada con eso, cuando se vinculen puntualmente con organizaciones. Lo aclaro porque no, si bien hablamos un poco de nuestro portfolio, el foco del diseño es entender su rol, no su virtud en estos casos. Vemos el último de los puntos que vamos a conversar hoy. Vamos a ver el último, que refiere estrictamente a las acciones y las piezas, y que estrictamente no vamos a hablar de diseño, sino como a un paso más, ¿no? Por esta condición que Eduardo contaba, de nuestra naturaleza un poco híbrida, muchas veces tenemos que salirnos de nuestro lugar y volvernos como desarrolladores o productores de otro tipo de productos que atiendan un poco las necesidades o los objetivos y bueno, todos estos 3 ítems que vimos antes de las organizaciones, ¿no? Entonces, esto también es cuidar el discurso institucional o tratar de ser creativos y apelar a la innovación en las organizaciones, que muchas veces no cuentan con innovación en sí misma, ¿no? Porque la innovación en diseño, la innovación en publicidad, la innovación en marketing, en comunicación, por lo general siempre viene de la mano de las multinacionales comerciales o de las empresas comerciales. O sea, todo aquello que se vuelve tendencia empieza en algún momento en las grandes empresas, no en las grandes organizaciones. Las organizaciones tienen menos margen de riesgo porque representan a colectivos y a historias que tienen mucha importancia y mucho valor y que no son activos que uno puede poner en riesgo para poder sacar una ganancia. Eso es algo fundamental y que hace que los discursos sean visuales o escritos, o como el formato que sea, sean menos arriesgados en ocasiones, en el caso de las organizaciones. Sí. Responden mucho más a una historia muy cargada, al respeto a muchos pequeños detalles que tienen que ver con la historia de personas que componen esa organización. Hay un componente humano mucho más cercano en el trabajo de la comunicación de las organizaciones. Quizás sí resulta menos cool y menos tendencia, pero bueno, no es su finalidad, es otra. Entonces, en ese sentido, la innovación tiene que tomar o la creatividad tiene que tomar otros caminos. Vamos a ver este proyecto, que fue un proyecto con poco diseño, pero con mucha idea, también comunicacional, y fue un proyecto que hicimos para EBU, con el cual estamos relacionados profesional y emocionalmente desde hace muchísimos años. Yo tuve un pasaje muy, muy fuerte por muchos años en EBU. Está también en la charla Andrea, que siempre fue mi apoyo y mi referencia en EBU. Ella participa. Sí, por distintos motivos es nuestra casa. Sí, claro, nos sentimos como nuestro lugar, una organización, un sindicato que además tiene la suerte, la ventaja, yo siempre lo digo, a diferencia de otros sindicatos, de tener muchos equipos técnicos trabajando para desarrollar componentes informativos, comunicacionales y culturales que están a la altura de cualquier otra organización no vinculada al mundo del trabajo, porque el mundo del trabajo muchas veces es un mundo que, si se quiere, comunicacionalmente es más aburrido, visualmente es más chato, y allí pudimos hacer muchísimas cosas que son súper lindas, súper positivas, ¿no? Gracias a vos, Andrea, que nos está comentando. Bueno, este es un proyecto lindo en sí mismo porque hace unos años el edificio AEBU, que es un edificio emblemático de la Ciudad Vieja, diseñado por el arquitecto Lorente y su equipo, cumplió 50 años. El edificio se llama Edificio 5 de Mayo, Casa de los Trabajadores. Es un edificio que además es patrimonial, que está a la vanguardia de las estéticas y las formas de la arquitectura nacional. Es un emblema, todos los conocerán porque está anclado en un punto estratégico de la Ciudad Vieja, y cumplía 50 años, y nosotros estuvimos colaborando en lo que fue el diseño de una reidentidad y una serie de productos que fueron parte de ese festejo, que terminó con una mesa redonda súper linda en la sala Camacuadra. A pesar de la idea que todos tenemos acerca de los sindicatos, o que muchos tenemos acerca de los sindicatos, en donde vemos estructuras que nos resultan pesadas y tal, AEBU es un sindicato de vanguardia, honestamente lo es, en un montón de aspectos. O sea, está a la altura de cualquier sindicato francés, por decirlo de algún modo. O sea, ese edificio es representativo de esa madurez organizacional, y eso es muy interesante, porque
si bien además también naturalmente es un sindicato que tiene otros recursos económicos para trabajar, realmente se organiza de un modo que es muy profesional y realmente es un tractor para lo que es el movimiento de los trabajadores organizados. En este caso lo que se quería era vincular o dar un giro a un acervo fotográfico inmenso que tiene AEU, que además está muy bien cuidado, que está bien ordenado, y que además se estaba complementando con una serie de fotografías que se mandó a desarrollar, a producir por parte de una empresa contratada que trabaja hace muchos años en AEU para hacer otro registro fotográfico nuevo, y la idea era poder recordar cómo fueron esos primeros años durante la construcción, el diseño y los primeros años de funcionamiento. Para eso se hicieron lo que fueron como unos puntos calientes, es decir, estas etiquetas que acá dice el número 2, son 7 u 8 que están en todo el edificio, que están puestas en lugares estratégicos que uno acercando el celular, escaneando el QR o con activación del NFC para algunos celulares que lo permiten, se accedía a un link directo a su cuenta en Instagram mostrando la imagen de ese mismo lugar físico, arquitectónico en el momento de la construcción, ¿no? Entonces uno se paraba en la puerta y lo que tenía era la imagen de Lorente que estaba hablando con su asistente en el momento que se estaban poniendo los andamios y cerrando la losa. Básicamente lo que hace es recordar lo que pasó hace 50 años en esos puntos distintos del edificio. ¿Qué pasa con la construcción? Como momentos emblemáticos. Por ejemplo, en la sala del Consejo Central, que es la sala, vamos a decir, donde pasan todas las principales reuniones del sindicato, hay uno de estos códigos que se escanea y hay una foto muy linda, por ejemplo, de cuando volvió Citarrosa del exilio, que se lo recibió en AEU como Casa de los Trabajadores, y se hizo una reunión en el Consejo Central y ahí está Citarrosa detrás de la mesa y se puede acceder si uno de alguna forma tiene curiosidad por saber lo que pasó en ese lugar. Acá la solución de diseño obviamente no tiene que ver con un diseño visual estrictamente, porque el desafío era procesar fotografías y construir correctamente un perfil de Instagram, sino con una solución de diseño en la creatividad, digamos, ¿no? Ahí está buenísimo poder encontrar esas posibilidades en el marco de organizaciones, y como decíamos, no todas las organizaciones lo permiten. Vamos a ver el último caso, que tiene que ver con el Banco Interamericano de Desarrollo, que es otro de los clientes del estudio desde hace muchísimos años, ya más de 10 años. Nosotros trabajamos para el BID desde hace muchísimo tiempo, sobre todo en el plano editorial, y sobre todo para Estados Unidos, para la sede en Washington y algunas divisiones de allí. Pero en esta ocasión se nos presentó la posibilidad de trabajar para el banco en Montevideo, y fue el inicio en realidad de una serie de proyectos que hasta el día de hoy continúan. Esto fue en el marco del TEDx en el 2018, donde fue algo muy rush, como muy de apuro, porque ellos confirmaron, ellos querían poner en consideración un tema, ellos están trabajando en la línea de las industrias creativas y la economía naranja. La economía naranja, para aquellos que saben, o a los que no saben, es el lugar donde nos encontramos nosotros. Es decir, todas las empresas de comunicación, diseño, están trabajando en este sector de la industria que está vinculado al desarrollo creativo, ¿no? Básicamente es así. Bueno, en el TEDx ellos iban a exponer porque venía un consultor que iba a contar lo que estaba haciendo el banco, y rápidamente accedieron a poner una especie de stand interactivo, lo cual supuso para nosotros un desafío porque no estamos acostumbrados a hacer stand, esa es la verdad, sobre todo cuando nos piden que sean creativos. Por esto que veníamos hablando, o sea, nosotros tratamos de ser creativos en la medida de nuestras posibilidades. El hecho es que nos juntamos con otra persona que en ese momento estaba trabajando en lo que fue Sinergia Tech, Sinergia Tech, ¿no? Matías, y él Matías Mangado, que él está trabajando además con muchas cosas disruptivas, trabajando con tecnología, instalaciones, demás, una persona además muy versátil, y en ese momento decidimos hacer esta especie de pulpo, de conectores, de caños, que lo terminó armando él, y la idea que terminamos como consagrando con el BID fue, bueno, uno puede ver en la esquina de ese pulpo un mensaje, y cuando va al otro lugar encuentra la respuesta, ¿no? Es decir, a partir de un informe que también tuvimos que digerir, masticar, un informe largo acerca del sector creativo en América Latina,
extraer datos, extraer consignas, estas preguntas, volvemos al tema de las preguntas como un conector para atraer a los públicos. En un lado estaba la pregunta y en el otro estaba la respuesta, y funcionó como una instancia un poco interactiva, didáctica, lúdica, en el espacio de la Torre de las Comunicaciones de Antel, que fue donde se llevó adelante el TEDx. Claro, un espacio pequeño, había también un monitor que contaba de qué trataban las industrias creativas, pero bueno, el desafío de ir un poco era como no solamente entretener y llamar la atención, sino informar, ¿no? Y esto realmente permitía que 5 o 10 preguntas fundamentales o que nos desasnaran a la gente respecto de este concepto que, Sí. que en algún sentido para nosotros en Uruguay o para, yo creo que estaba bajando de ser un concepto estrictamente organizacional o ejecutivo a una democratización en términos del conocimiento, de que todos sepamos qué son las industrias creativas, qué es la economía naranja, entender que el diseño pertenece a esa economía y que mueve muchísimo dinero, y bueno, por ahí también que vamos a transitar con la Cámara de Diseño, supongo yo. Claro. Tema. Para nosotros, sí, conozco la realidad de otros diseños, de otros estudios de diseño que tienen un acercamiento distinto al diseño industrial, y que esto es mucho más sencillo para muchos. Para nosotros fue un verdadero desafío porque no venimos de ese lugar. No venimos del lugar del diseño industrial, entonces pensar en 3D nos implica un esfuerzo distinto, que bueno, que creo que gracias a Matías en esa ocasión lo resolvimos muy, muy bien, y fue súper lindo, incluso con algunos desafíos específicos como que el elemento pudiera ser trasladable, que esas preguntas o placas puedan ser modificadas eventualmente por otras preguntas y placas. Como ven, parte de los proyectos que hemos mencionado siempre está la acción o la interacción o el intercambio con el cliente o con otros colaboradores que de alguna forma tratamos de complementarnos, ¿no? Nosotros venimos de un lugar, todos con una sensibilidad distinta, y en esta discusión, y a modo de cierre, hacer una discusión y un análisis de estos 4 ejes. Obviamente son más, como decía al principio, porque la planificación de comunicación estratégica es mucho más amplia y comprende otras cosas. Por ejemplo, un aspecto que acá nunca lo pusimos en la presentación, pero que termina limitando todo lo que estamos haciendo, es la parte presupuestal, entender cuánto se va a invertir en el proyecto. Bueno, bajo el análisis de todos estos ítems y en colaboración con los equipos que vamos desarrollando dentro del estudio, es que vamos pergeñando, diseñando y concibiendo todas estas ideas que son pedidos de organizaciones e instituciones con las cuales nos venimos desarrollando en todas ellas, como fue la muestra, por muchos años, ¿no? O sea, con todas hemos de alguna forma desarrollado un recorrido bastante extenso que nos gratifica, obviamente, nos da mucho orgullo, pero que son también una prueba de que creo o que creemos que hacemos las cosas por lo menos medianamente bien a nivel profesional, que es lo que queremos como estudio de comunicación y diseño, como es así como nos definimos, ¿no? Bueno, por aquí termina la exposición. Obviamente estamos abiertos. Primero que nada, gracias por escucharnos hablar tanto rato de corrido. Es un clásico nuestro, Atomizar. Y bueno, les agradecemos y quedamos abiertos a cualquier pregunta que quieran hacer, porque de eso se trata también, compartir acá. Es un poco frío hacerlo así en otro modo, pero están ustedes ahora la palabra. Bueno, gracias acá a Gabriela, que nos saluda, Gustavo también, Andrea. Gracias, Gustavo. Yo lo que iba a comentar, que capaz que podemos esperar un momento, porque a veces las personas demoran un poco en querer hacer sus preguntas. Las pueden hacer por el chat si no quieren habilitar el micrófono. Veo que mucha gente está agradeciendo y felicitándolos. Bueno, también eso habla de todo lo que se compartió en esta actividad. Ojalá que haya sido de utilidad. A veces uno cuando hace este tipo de reflexiones, quizás porque habla de cosas como que son tan cotidianas, como que nos preguntamos en qué medida esto es una reflexión que le aporte a otro, ¿no? Pero bueno, qué sé yo, ese es un poco lo que venimos a hacer todos los que participamos del mes del diseño, ¿no? Es a compartir un poquito de lo de cada uno. Así que bueno, por ahí vamos. Yo creo que también un poco este tipo de charlas, sobre todo de transmisión de experiencias, da cuenta un poco de que, a ver, que
en los estudios también hay personas, como en cualquier otro, o sea, que están formados por eso, por personas, y que también tiene mucho que ver con cuestiones que, a ver, más allá de la formación, de cómo de una forma de encarar el trabajo, ¿no? Y de una cultura también dentro de cada espacio de trabajo. Y me parece que esas cosas son interesantes de conocerlas, para ver que el trabajo va mucho más allá a veces de las propuestas que lleguen a los estudios o a los diseñadores en general, ¿no? Y creo que conocer Totalmente. ese back es inspirador en cierto punto también, para como Vale, para la vale forma de agradecer, encararlo. perdón, vale agradecer, Lu, entonces también como, porque aquí aparecemos nosotros dos contando lo que hace el estudio y también mencionando a las organizaciones, y quedan, si bien mencionamos a Guillermo Barbi y a Florencia Damiani, que yo dije que ya no está entre nosotros, pero está entre nosotros, ya no trabaja con nosotros solamente, pero es una genia, la queremos mucho, y a Germán Dota, que también ha estado siempre colaborando, también a Melanie Barrios y a María Pía Jackson, que son actualmente quienes componen nuestra parte de diseño, nuestro departamento de diseño, digamos. Ahí está María Pía diciendo hola y diciendo hola acá, Está acá atrás que es nuestro. una genia, y nada, que es fundamental el laburo de ellas. Y realmente este estudio, en los últimos años ha tenido una banda de diseñadoras, todas mujeres y todas súper metedoras así, que realmente son las que en definitiva nos permiten existir hacia afuera. Entonces, nada, está buenísimo que en este contexto nosotros agradezcamos con nombre y apellido también a Edgardo Saracha, que en su momento fue durante un par de años parte del estudio, y bueno, por ahí creo que estaríamos José Segundo, Rosina, no sé, Rosina Pisaco. Muchos Hubo años. muchos años, hace casi 20 años que estamos Casi laburando. años, Entonces, claro, mucho tiempo. son muchas las personas que pasaron por acá, pero creo que las más significativas fueron las que estamos mencionando, ¿no? Bueno, no sé, no queremos presionar tampoco a que exista No. ninguna pregunta, pero estábamos simplemente disponibles a que le hicieran. Ay, acá hay una pregunta, mira. Acá A ver. salieron 2 preguntas, atento. Dos, bien. Dice, ¿cómo se hace para mantener un estudio enfocado y especializado en un mercado tan chico como Uruguay? Está buena esa pregunta. Ah, bueno. ¿Cómo es? ¿Cómo se hace? Primero, que ese foco, irlo afinando, irlo afinando. Esto lo preguntó Gustavo, y Gustavo, cosas que hemos hecho juntos, es tratar siempre de abrir puertas. Es complejo. Fuimos juntos a Paraguay también a ver qué pasaba allá, y me consta el esfuerzo que significa para todos nosotros. Nosotros en algún momento, hace ya unos años, tomamos porque antes el estudio era más variado, teníamos muchos más componentes comerciales, y en un momento dijimos, bueno, hacia algún lugar tenemos que orientar nuestra identidad, de alguna forma, para sentirnos sentir ese lugar donde nos gusta estar, ¿no? Que es el vínculo con las organizaciones. A nosotros nos gusta estar en ese lugar. Hacemos trabajos comerciales, son los menos, pero hacemos lo imposible por identificarnos. En Uruguay creo que hay pocos estudios, me consta que también lo que hace INDA, lo que hace Lateral, también en algunos momentos nos solapamos porque hacen mucho trabajo institucional. Claro. Y entiendo, Gustavo, también el lugar en el cual están ustedes, pero creo que la única forma es ser perseverante. En algún momento uno se consagra o piensa que se puede consagrar como especialista en un tema, y hacia ese lugar es al que queremos ir, que alguien nos reconozca como referentes de la comunicación organizacional en este aspecto, ¿no? Si es acá, mejor; si es en Paraguay, en Chile, como hemos sido, también, muchísimo mejor. Y estos son caminos que venimos aprendiendo, que son cosas que hablamos siempre con Eduardo. La universidad no te los da, es como un recorrido profesional que vos tratás como de gestar, y en el cual todavía nos queda muchísimo por aprender y saber hacia dónde vamos, con mucha perseverancia y haciendo malabares como hacen muchísimos estudios en Uruguay. Sí, y aceptando en un montón, porque me refiero ahora a la parte de la pregunta que tiene que ver con un mercado tan chico, ¿no? Aceptando en numerosas ocasiones que porque el mercado es tan chico y uno necesita cubrir determinados costos por mes, hay que aceptar proyectos que no están dentro de lo que uno quiere hacer. Ahora, bueno, en la medida de lo posible, ir siempre eligiendo el camino que nos interesa. Y hay un componente ahí que es
qué sé yo, vieron que ahora está mucho el concepto cuando se cocina y tal, de la magia, ¿no? Una magia. Hay una magia que es el vínculo que tenemos Javi y yo, que es el vínculo de dos amigos o de dos hermanos de la vida, y esa comunicación permanente genera algo muy único también, que también tendrá sus limitaciones, ni que hablar, que nosotros algunas de ellas las conocemos, otras seguramente no estamos al tanto. Pero digo, está bueno como entender que sobre todo tener un compañero, una compañera para desarrollar un proyecto complementa mucho, si son más de uno también, supongo, y está buenísimo como poder tener ese intercambio y estar todo el tiempo, como si uno estuviera todo el tiempo escribiendo su misión y visión, ¿no? Nosotros ese ejercicio de lo que sería de escribir una misión y visión, lo hacemos, en los últimos 20 años lo debemos haber hecho 15 veces. O sea, es como, estamos todo el tiempo actualizándonos para qué lado queremos ir. Creo que eso es súper importante, porque permite concentrar la energía y el foco de los dos en lo mismo, y no de estar uno pensando que vamos a hacer tal proyecto y otro pensando que vamos para tal camino. Andrea pregunta cuáles son los parámetros de evaluación que establecen con los clientes, y esto es algo que muchas veces nos preguntamos, porque en realidad la comunicación comercial tiene mejores herramientas para saber qué pasa con la campaña que han hecho, porque sus resultados en ventas, o tienen una consultora atrás que de alguna forma puede validar lo que se ha hecho. En la comunicación organizacional, como el trabajo es con intangibles, o sea, estás vendiendo posicionamiento, o estás vendiendo un concepto o servicios, en el mejor de los casos, o alguna campaña de bien público que no puede medirse, sino con tiempos muy largos, y además las organizaciones no tienen la espalda para financiar un estudio. A veces con lo que nos quedamos es con la devolución que la propia organización nos hace, y vamos chequeando o tratando de comprobar lo que otros hacen. Nos pasó con Amnistía, por ejemplo, que cuando tuvimos la oportunidad de ir a Paraguay y a Chile por nuestro estímulo emprendedor, tratando de abrir trabajos allí, y visitamos las oficinas de Amnistía en ambos países, mostrábamos los trabajos y recibíamos como gratamente como buenos comentarios, ¿no? Como qué bueno lo que han hecho, qué interesante, qué raro, entonces como que ese chequeo permanente o esta instancia en sí misma para nosotros es una instancia de evaluación que trata de reafirmar o de comprobar ciertos pasos que se vienen dando. Igual corresponde decir que en lo profesional o hasta en lo metodológico, esa satisfacción es insuficiente, ¿no? Como un reporte del éxito. O sea, obviamente que el alcance, por ejemplo, no me importa si es en las redes, entender con Cia la Leche, por ejemplo, cómo van evolucionando sus redes, cuántos seguidores, cuántos me gusta, lo que todos sabemos cómo funciona, o las visitas al sitio, esos son parámetros que son mucho más contundentes para hablarle a un cliente, ¿no? O sea, esto que estamos conversando, lo de la satisfacción inmediata, sin duda yo diría que es un feedback que es súper valioso para nosotros, pero no podemos hablar de que eso es una medida. No, claro. Eso claro. no es una medida. Digo, No, claro. Para poder poner esa respuesta a la altura de lo que veníamos conversando, ¿no? Tanta metodología para que solo el cliente te diga quedó precioso, no pasa por ahí. Pasa así por eventualmente medir, lo hacemos en las campañas que así lo demandan, en otro tipo de productos que no son tan campañas, sino que son como resolver determinadas cuestiones. No sé, por ejemplo, las definiciones que estamos haciendo junto a INAC, a nosotros no nos ponen en un lugar de tener que medir o de tener que llevarnos el éxito que tuvo, que hayamos puesto la tipografía tal o cual, o que hayamos generado tal o cual narrativa para la marca. Es algo muy difícil de medir para nosotros. Entonces, depende del proyecto si esa posibilidad se da o no se da. Bueno. Bien. Chiquilines, muchísimas gracias de verdad por haber sido tan generosos de compartir su trabajo y su experiencia. Y bueno, y agradecer a quienes hoy participaron. Después vamos a hacerles llegar Claro. la evaluación de la actividad y obviamente seguir en contacto desde CDU también. Así que bueno, simplemente eso, agradecerles de verdad. Bueno, stay tuned porque hay más actividades ahí todavía del mes, del diseño, así que permanezcan atentos o miren allí las redes, así conocen a otros colegas que también están haciendo muchísimas cosas y que estamos atravesando todo el sector del diseño y la comunicación, un momento también muy duro para todos, igual que ocurre en todos los sectores de la economía del país, y bueno, quizás tiene como
tiene como ventaja que nos toca trabajar en un contexto, por lo menos a muchos de nosotros, en un contexto de creatividad, de expansión, porque la comunicación un poco también es eso, y eso, nada, puede ser un poco más agradable que otros contextos en los que se puede estar pasando todavía mucho peor, pero bueno, está bueno ser conscientes de que también tenemos que fortalecernos como sector, y eso es un poco por lo que estamos acá hoy, dando este tiempo nuestro, y agradeciéndole a ustedes. Si no trabajamos como sector, seguramente conquistemos mucho menos cosas, y cuando hablo de conquistar no es con una contraparte única que es el gobierno, sino por nuestro propio posicionamiento y de nuestro trabajo y de lo que hacemos ante un montón de personas. Muchos de los que están hoy en esta charla no necesariamente son diseñadores o comunicadores o comunicadoras, y en esto están empezando a conocer lo que nosotros hacemos y entendiendo el día de mañana por qué un presupuesto tiene sentido, por todo lo que hay detrás. Entonces, de algún modo vamos construyendo una industria entre todos y explicando un poco lo que hacemos. Muy bien, bueno, muchas gracias. Un beso grande para todos y para todas. Gracias. Chao, que pasen muy bien. Chao. Gracias. Chao.